Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Nunca has sentido que el mundo que vemos y experimentamos es solo una pequeña parte de algo mucho más amplio y profundo? Desde hace milenios, pensadores, místicos y científicos han explorado este misterio de la conciencia humana. Y hoy nos adentraremos por este camino, un camino donde la ciencia y el misticismo se encuentran, y exploraremos cómo Jacobo Grinberg, pionero en la investigación de los estados de conciencia, ofreció una visión que desafía todo lo que creemos conocer. Bienvenidos a lo desconocido. Bienvenidos a lo desconocido, soy David Barberá y hoy nos vamos a adentrar un poco más en la fascinante obra de Jacobo Grinberg, ese gran investigador que logró fusionar la ciencia y el misticismo para explorar la conciencia humana. Como sabéis muchos de vosotros, hace meses que estoy enfrascado en un gran proyecto, pero que cuesta sacar adelante y sobre todo concluir, porque muchas de las investigaciones que estoy llevando a cabo tardan en dar resultados y mucho más tarda en documentarse todo el proceso. Pero en la construcción de este proyecto me estoy leyendo muchos libros y muchísima documentación, y hace un par de semanas ya compartí con todos vosotros el libro que leí de Jacobo Grinberg acerca de la meditación, de sus técnicas y algunos ejercicios que compartía en ese libro, y esta vez me he topado con un par de libros de Jacobo Grinberg de donde he sacado toda la información para este podcast, donde habla sobre los niveles de conciencia. Y este tema creo que está muy a la orden del día y resulta muy interesante, porque hay mucha gente interesada en este tema del despertar, de la percepción, de la meditación, etcétera, etcétera. Así que voy a hablar de estos niveles de conciencia descritos por Jacobo Grinberg, y como siempre, ya sabéis que me gusta respaldar toda esta información, no solo en textos que el propio autor pudo dejar escritos, sino que me gusta hilarlo y compararlo con otras filosofías, otras corrientes y otras tradiciones religiosas que respaldan mucho esta información y que por eso considero tan valiosa. Antes de profundizar e ir de lleno a los niveles de conciencia, quiero daros un poco de contexto sobre quién era Jacobo Grinberg y una idea fundamental para entender más tarde cuando el propio Jacobo haga referencia a ella. Psicólogo, neurofisiólogo y explorador de los límites de la mente, Grinberg buscó unir los mundos de la ciencia y el misticismo, y creo que muchos de los que estamos dedicados a la búsqueda de la verdad perseguimos, de alguna manera, ese mismo propósito. Me llama la atención, especialmente porque su obra principal, que es la teoría sintérgica, propone que la conciencia emerge de la interacción entre el cerebro y un campo universal de energía, al que llamó precisamente campo sintérgico. Esta idea, que es una de las investigaciones que más me llaman la atención de Jacobo Grinberg, me llama mucho la atención precisamente porque, como sabréis muchos de vosotros, uno de los temas que más me ha apasionado investigar, que estoy investigando y que estoy trabajando en él, es el de los campos mórficos. Y prácticamente, sobre el papel, estas teorías son muy parecidas. Pero también esta idea enlaza muy profundamente con conceptos filosóficos orientales, como el Brahman del hinduismo, que se refiere a una realidad única
y subyacente a todas las cosas. También es muy parecido a las nociones de vacío o de sunyata en el budismo, que describe una interconexión fundamental entre todos los fenómenos. Así que, como a muchos les pueda parecer, este tipo de figuras como Jacobo Grinberg o este tema de los niveles de conciencia o las percepciones de la realidad o los estados meditativos y demás, como demasiado cercano al misticismo, podemos comprobar que la verdadera sabiduría que lleva acompañándonos durante milenios está diciendo prácticamente lo mismo. Y por eso me interesa profundizar en este tipo de gente, y por eso veo mucho interés en compartir y de alguna manera explicar estos temas que creo que le pueden resultar de interés a muchísimas personas. Pero vamos a los niveles de conciencia. Jacobo describió los niveles de conciencia como estados que dependen de la interacción entre el cerebro y el campo sintérgico del que os hablaba al inicio. En primer lugar, él situaba un nivel ordinario de conciencia, precisamente el nivel en el que, entre comillas, todos vivimos atrapados en nuestra percepción cotidiana. Jacobo lo describe como un estado de separación, en el que vivimos sumergidos en la idea de que somos independientes del mundo que nos rodea. Algo parecido al mundo de las sombras, en la alegoría de la cueva de Platón, donde los seres humanos realmente lo que están percibiendo es solo una versión muy limitada y distorsionada de la realidad. Desde una perspectiva más psicológica, y también de un tema que hemos tratado en este podcast, Carl Jung también habla de este estado como el dominio del yo consciente, que está limitado por el ego y las normas sociales. Básicamente todos están diciendo lo mismo, solo que le ponen distinto nombre y lo limitan con distintas leyes. Pero aquí Jacobo, como muchos de vosotros habréis sospechado, lo que propone para avanzar o dar ese pequeño salto para salir de este nivel de conciencia tan cotidiano, propone la meditación y el trabajo interior, como herramientas que nos permiten romper este estado y que nos permiten abrirnos a nuevas percepciones. No hace falta que os diga que, sobre todo, las culturas y religiones orientales insisten mucho en esto, pero como siempre os digo, no podemos olvidar el Notis Autón, conócete a ti mismo, escrito ya en el templo de Apolo en el siglo V a.C. Y precisamente, después de estas prácticas que tantos insistimos en que es fundamental llevar a cabo, entramos en el segundo nivel propuesto por Jacobo, al que llama nivel expandido de conciencia, que es cuando logramos debilitar esos filtros perceptuales del cerebro, cuando accedemos a un nivel más amplio de percepción. Como os decía, Grinberg defiende que esto puede lograrse mediante la meditación profunda, técnicas avanzadas de respiración consciente o incluso el uso de enteógenos en contextos rituales. Estas prácticas permiten reducir la influencia del ego y las estructuras mentales que fragmentan nuestra percepción, lo que facilita una conexión más directa con el campo sintérgico, aunque a eso iremos más adelante. Un ejemplo de esto es el samadhi en el yoga, un estado descrito como la unión completa con lo absoluto, donde el practicante experimenta una disolución del sentido del yo individual y empieza a formar parte de los otros. Es como muchas veces he dicho, tanto en este podcast como en una entrevista, cuando uno hace un estudio, un viaje hacia el centro de sí mismo, cuando uno busca conocerse y profundiza en él mismo, curiosamente, a lo que le conduce automáticamente es a descubrir a los demás. Este fenómeno también es conocido en el sufismo, bajo el nombre de fana, donde el místico que lo practica se extingue para fusionarse con lo que llaman la realidad divina. Y por llevarlo a un terreno más científico, investigaciones como las de Stanislav Grof documentan cómo estas experiencias pueden conducir a una percepción más integradora de la realidad. Y por ejemplo, estudios basados en el área cerebral, se ha podido observar que durante estos estados meditativos
más avanzados y experimentados ciertas redes neuronales, como la RND, red neuronal por defecto, disminuye su actividad, lo que podría estar relacionado con esa atenuación de las barreras del ego de la que habla Jacobo Grinberg en su libro. Lo que nos demuestra que este estado de conciencia más expandido o más consciente de alguna manera no es meramente subjetivo, sino que tienen correlatos neurobiológicos medibles. Y lo bueno de hoy en día es que todo esto se está midiendo. Este nivel de conciencia no solo implica una percepción más rica y conectada con la realidad, sino también, como os decía, conlleva una transformación profunda en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, en cómo nos relacionamos con los demás y en cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Cuando logramos debilitar los filtros perceptuales del cerebro, accedemos a ese nivel más alto de percepción. Y en palabras de Grinberg, este estado provoca la desaparición de esa separación entre el observador y el observado. Exactamente como el samadhi en el yoga, ese estado de unión. Ya sabéis que Grinberg, en sus ejercicios de meditación, resalta mucho la importancia de la observación y de que simplemente a través de la observación, sin realizar más allá de técnicas meditativas difíciles y rebuscadas, sino que solo basándose en la observación, tanto de lo que nos rodea como de nuestro propio cuerpo, algo que recuerda mucho a la práctica del mindfulness, de una manera más sencilla. Y lo que viene a explicar aquí Grinberg es que cuando hacemos eso, inevitablemente lo que se produce es la creación de esa figura del observador, y ese papel de lo observado, sea lo que estés observando, incluso cuando te refieres a ti mismo. Cuando, por ejemplo, te juzgas, inevitablemente dentro de ti se generan esas dos personas, la que observa y la que es observada, la que juzga y lo que es juzgado. Eso me recuerda a esa breve historia del budismo, en el que el emperador le pregunta a Buda si sabe quién es. Y Buda dice, no lo sé. Evidentemente, esto no significa que Buda no supiera quién era, o que no hubiera hecho ese trabajo de introspección que tanto defiende el propio budismo, sino que Buda ya había disuelto esa separación entre el observador y el observado, lo que hace imposible volver a observarte a ti mismo. Esto es lo que empieza a desvanecerse, según Grinberg, en este nivel de conciencia. Pero como tercer y último nivel, Grinberg da un grandísimo salto y habla del nivel de unión con el campo sintérgico. Es, según Jacobo Grinberg, el nivel más alto de conciencia. Y es cuando experimentas una fusión completa con ese campo. En este estado desaparece completamente la percepción de separación entre el yo y el entorno, entre el individuo y todo lo demás. Y de repente empiezas a percibirte como una manifestación del todo. Y estas conexiones con este campo o con los campos mórficos que he mencionado al inicio, los hacemos muchas veces de manera inconsciente o de manera esporádica, como en mi libro explico, cuando la mascota sabe que has salido de trabajar y se va a la puerta a esperarte, o cuando estás pensando en alguien y de repente suena el teléfono, o cuando te giras porque habías sentido que alguien te estaba mirando. Este estado en el hinduismo se llama Nirvikalpa Samadhi, un estado de absorción total en el Brahman. Y realmente sin movernos del sitio, tenemos lo mismo en el misticismo cristiano, con la unión beatífica, donde se experimenta esa comunión total con lo divino. Son experiencias realmente transformadoras y están llenas de un profundo sentido de paz y de comprensión. Para quien le pueda interesar, San Juan de la Cruz, en su libro Cántico Espiritual, habla de un momento en el que su alma se encuentra en unión plena con el amado. Aquí, San Juan de la Cruz
está describiendo justo lo que Jacobo Grinberg describe en su libro. Evidentemente, San Juan de la Cruz, cuando habla del amado, habla de Dios. Y cuando habla de su alma, habla de ese estado de éxtasis y trascendencia. Y Jacobo usa otras palabras, pero prácticamente es la misma experiencia. Desde un punto de vista científico, algunos investigadores sugieren que este tipo de experiencias podrían relacionarse con la sincronización neuronal a gran escala, donde diferentes regiones del cerebro trabajan en perfecta armonía. De hecho, hay un estudio muy reciente con resonancia magnética de personas en estados meditativos avanzados, donde se puede observar una disminución en la actividad del lóbulo parietal, responsable de nuestra percepción de los límites entre el yo y todo lo demás. Eso que nos dice lo que nos separa del resto, de lo que tenemos alrededor. Y precisamente esto es lo que demuestra que esta sensación de unidad es realmente una experiencia real. Los campos mórficos, de los que hablaba al inicio, hablan de ese gran campo de información donde precisamente parece ser que se guarda la información de todo lo que nos rodea. Este tema es muy amplio y lo explico muchísimo mejor en el libro, El Sendero de la Razón. Pero, por ejemplo, muchas investigaciones que se han descubierto en varias partes del mundo a la vez, o experimentaciones con ratas en las que necesitan a lo mejor 30 intentos para descifrar un laberinto, y en otra parte del mundo otras ratas con el mismo laberinto empiezan a necesitar menos intentos. Esto le supuso a Rupert Sheldrake, el primero que habló de esto, una gran controversia en el mundo científico, y fue retado por otros muchos científicos a que demostrara esto in situ, y ganó todas las apuestas. De hecho, fue objetivo de una broma el Día de los Inocentes, y sin quererlo, esa propia broma del Día de los Inocentes también forma parte de un paper que valió como investigación para respaldar estos campos mórficos. Hay otros experimentos que yo no incluí en mi libro, ni Sheldrake introdujo en los suyos, porque son realmente sensibles, pero os diré que han comprobado, por ejemplo, al destruir partes del cerebro de una rata, que sigue recordando cosas que había ido aprendiendo durante su vida, lo que demostraría que realmente la memoria no está específicamente en el cerebro, sino que de alguna manera somos capaces de almacenar en esos campos mórficos o en esta teoría sintérgica de la que hablaba Jacobo Grinberg, y podemos mantener esa conexión para subir y bajar información de ella. Pero realmente, a pesar de que todos experimentemos esta conexión con los campos mórficos, este nivel de conciencia de estar completamente conectado y fusionado con todo lo que nos rodea no es para nada común ni sencillo. Aunque todos estos relatos de los que os hablo sugieren que quienes lo alcanzan experimentan una transformación radical en su percepción de la vida. Este estado les lleva a vivir con un sentido profundo de propósito, conexión y amor universal. De hecho, se dice que Jacobo Grinberg puede haber alcanzado este nivel antes de ese final que todos conocemos y a la vez desconocemos de su vida. Pero por supuesto, estos niveles de conciencia de los que habla Jacobo Grinberg en su libro no son solo una descripción psicológica donde habla de todas estas cuestiones teóricas, sino que por supuesto la batalla que quiso emprender Jacobo Grinberg era una invitación a que todos nos adentráramos en estos ejercicios y una invitación a que nosotros mismos expandiéramos también nuestra percepción y explorásemos esas dimensiones de la realidad. Porque, así dicho, suenan muy sencillos estos 3 niveles de conciencia, pero realmente todo lo que se percibe en estos niveles trasciende las palabras y debemos experimentarlo por nosotros mismos. Como os decía, las prácticas de mindfulness y meditación pueden ayudarnos
a debilitar estos filtros del cerebro que todos llevamos en nuestro día a día y en nuestra marcha cotidiana que limitan nuestra percepción, pero que Grinberg destaca como herramientas de transformación de la realidad. La respiración holotrópica, por ejemplo, para introducir esos estados expandidos de conciencia donde se puede experimentar un ápice de ese segundo nivel del que hablaba Jacobo. Y por supuesto, ese tercer nivel, que no solo es la idea de que todos estamos conectados a ese campo universal sintérgico del que hablaba Jacobo Grinberg, sino que, como sugiere el budismo, como sugiere la ciencia de Russell Sheldrake con los campos mórficos, o como sugieren tantas y tantas tradiciones, todas nuestras acciones no son solo individuales, sino que repercuten de alguna manera en el tejido de la existencia. Así que, como ves, Jacobo Grinberg no solo hablaba de esos estados que reflejan nuestra relación con la realidad, sino también de cómo se desdibujan esas fronteras entre lo material y lo espiritual, entre lo que conocemos y lo que nos encontramos en nuestra vida diaria y lo desconocido, que no es una referencia a mi podcast, sino a eso que se nos pasa desapercibido y de lo que deberíamos de ser más conscientes. Estos niveles, que parecen tan sencillos, nos invitan a preguntarnos qué significa realmente la percepción del universo, qué significa la totalidad y qué impacto tendría en nuestra vida el ser consciente de todo lo que nos perdemos. Pero lo más importante de esto, lo más bonito quizá, es que la exploración de estas ideas no es solo una cuestión teórica, sino que grandes figuras de la historia, desde Buda hasta Teresa de Ávila, quienes hablaron de los estados de conciencia transformadores y que dejaron un legado universal de conocimiento y amor, o los descubrimientos científicos que realmente nos empiezan a decir que hay una realidad más profunda y más conectada con lo que realmente somos, y que, por supuesto, debemos de mirar más allá de nuestras limitaciones, adentrarnos en lo desconocido, que por eso me gustó ese nombre y quise ponérselo al podcast, y abrazar ese misterio como la parte esencial de nuestra existencia, porque, como os digo, hay mucha parte de la realidad que estamos dejando fuera simplemente porque no la percibimos, porque no estamos atentos, o porque el humo que levantamos en nuestro ritmo diario nos impide verlo. Puede que la clave esté en permitirnos preguntar más, en explorar más y en no tener miedo a lo que nos podemos encontrar. Porque aquí hablamos de distintos niveles de conciencia, pero el hecho de experimentarlas, el hecho de percibir todo eso que de normal se nos pasa, pues a veces asusta, o creemos que no estamos preparados, o sin duda no nos tomamos la molestia de experimentarlo, pero es realmente transformador. Y como dijo Reinhold Rilke, vive las preguntas ahora, quizás las encuentres algún día y sin darte cuenta, empieces a vivir las respuestas. Así que, desde luego que es para reflexionar. ¿Qué preguntas vives tú ahora? ¿O qué caminos estás recorriendo para expandir tu percepción, para de verdad experimentar la vida, para darte cuenta de todo eso que nos perdemos y de conectar más profundamente tanto contigo mismo como con la realidad que nos rodea? Yo desde luego estoy trabajando en ello, y no solo en compartirlo aquí, sino llevando mis investigaciones, haciendo mis proyectos y por supuesto experimentando las cosas en mi propio cuerpo, en mi propio ser, porque si no, no hablaría de ellas aquí, estaría mintiendo. Por último, solo me queda dar las gracias a todos por acompañarme en este gran episodio. Y por supuesto, si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo con quien creas que puede hacerle falta o pueda gustarle, o le pueda ayudar también en su camino.
Y por supuesto recordaros que las redes sociales mías, David Barbera G, y el correo lodesconocido@pdcast.gmail.com está siempre abierto para el contacto y que compartamos conocimiento y experiencias. Muchísimas gracias una vez más por llegar hasta aquí, por adentrarte en la vida de Jacobo Grinberg, y nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando estos grandes misterios de la existencia y, por supuesto, adentrándonos en lo desconocido. Hey, it is Ryan Seacrest. There's something so thrilling about playing Chumba Casino. Maybe it's the simple reminder that with a little luck, anything is possible. ChumbaCasino.com has hundreds of social casino-style games to choose from with new game releases each week. Play for free anytime, anywhere for your chance to redeem some serious prizes. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.